El tema de hoy se llama Encuentra tu propósito en Dios. Amén. La ciencia muchas de las veces quiere hacer ver cómo es el hombre. Nace, come, duerme, se reproduce y se muere. Pero ese no es nuestro propósito en la tierra, hermanos. Todos los que hemos sido llamados por Dios, hermano, tenemos un propósito en Dios. Y es necesario que cada uno de nosotros cumpla ese propósito en Dios. O que nos pongamos a pensar si realmente estamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios dice, muchos son los llamados, pero pocos escogidos. Amén. Y esto es algo muy importante en nuestras vidas. Amén. Porque déjame decirte, hermano amado, que cada uno de nosotros somos especiales para Dios. Somos especiales. Dios nos buscó. Dios nos buscó. Amén. A cada uno de nosotros. Pero nosotros, hermanos amados, también debemos demostrar que Dios no se equivocó con nosotros. Amén. Al escogernos. Porque Dios nos crea a todos nosotros con un propósito. Pero si nosotros queremos, también podemos abandonar ese propósito y hacer lo que queramos. Tomar el libre albedrío y hacer lo que queramos, perdernos. O también podemos abandonarlo y empezar a hacer la voluntad de nuestro Dios. Amén. Amén. Vamos a leer Mateo capítulo 13 del 44 al 48. Amén. Amén. Fíjense cómo dice. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Amén. Ese hombre, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo, que lo dio todo por nosotros, hermanos. Lo dio todo por nosotros. Compró aquel campo, hermanos. Amén. Con su misma vida, con su sangre. Fíjense, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que buscando buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. El Señor que busca perlas preciosas. Quiero que ustedes se den cuenta de la magnitud, hermanos, de lo maravilloso de nuestro Dios. Que para nuestro Dios cada uno de nosotros somos una perla preciosa. Pero cada uno se va a dar el valor a sí mismo. Amén. Una perla preciosa, hermano, se cuida, se conserva. Amén. Las cosas que no tienen valor pasan de mano en mano. Pero las cosas que son de gran precio, hermanos, las personas que las llegan a obtener las atesoran. Amén.
Dice, y la compró, vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla. Y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Por eso la Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos escogidos. Amén. Nosotros decidimos si somos una perla preciosa o si no tenemos valor. Amén. Eso es lo que Dios está mostrando a través de su palabra, hermanos, para que cada uno, hermanos, nos demos cuenta de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros y que nos escogió, hermanos. Amén. Y nosotros, nuestro deber como hijos de Dios es mostrar que Dios no se equivocó cuando nos eligió como sus hijos. Porque el diablo siempre está ahí para acusar, ¿verdad? Para decir que no, que Dios se equivocó en nosotros, hermanos. Pero no, hermanos, Dios no se equivoca. Si tú tan solo puedes creer, hermano, Dios no se equivoca. Dios es poderoso, hermanos. Amén. Esto es algo muy importante en nuestras vidas. Para Dios somos un especial tesoro, hermanos. Malaquías 3:17. Amén. Fíjense cómo dice. Malaquías 3:17 dice así: y será para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdone, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿Cuánto le dan la gloria al Rey? Amén, gloria a Dios. Para nuestro Dios, ¿qué somos? Un especial tesoro. Para que nos demos cuenta que Él, hermanos, lo dio todo porque encontró una perla preciosa en cada uno de nosotros. Amén. Pero nosotros mismos sabemos si nos estamos dando ese valor. Cuando nosotros nos guardamos del mundo, nos apartamos para Dios, nos volvemos santos, somos ese especial tesoro para Dios. Amén. Fíjense, vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Gloria a Dios. Amén. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Amén. Somos esa perla preciosa que el Señor encontró para hacer su obra a nosotros. Dice, ahora, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Porque ¿qué dice? Que vendió todo lo que tenía para comprar aquel campo. Amén. Para adquirir esas perlas preciosas. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amados hermanos, ustedes se dan cuenta que dice el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan,
Y ahora es tiempo, hermano, que tú también hagas el evangelio tuyo, hermano. Amén. Ahora es tiempo que el evangelio también sea tuyo. Porque cada uno de ellos, hermano, está escrita la historia de ellos, de lo que ellos hicieron, de lo que ellos predicaron, de lo que ellos hablaron, de lo que ellos dejaron, por causa del reino de Dios. Amén. Todos ellos son como perlas preciosas para nuestro Dios. Incluso lo dice en el libro de Apocalipsis, que cada uno de los 12 apóstoles es una perla preciosa. Amén. Amén. Y ahora es tiempo, hermanos, que nosotros también, cada uno de nosotros, escriba su historia, hermano. Que viva su propia historia delante de Dios. Amén. Amén. Que hagan valentías, que ganen batallas, guerras, que nos levantemos en el nombre de Jesús, hermanos. Porque Dios nos escogió a cada uno de nosotros para derribar las fuerzas del enemigo, para mostrar su poder entre todo el mundo, hermanos, para que la gente vea a Dios por medio de nuestras vidas, como vio la gente en el tiempo de Daniel, cuando Dios lo libró del foso de los leones, hermano. ¿Cómo verían a Daniel? Que en cuanto arrojaron a los otros, dice que todavía ni caían y ya lo estaban desgarrando los leones, hermano. Y eso, hermanos, fue notorio, todos lo supieron. También los apóstoles, cuando predicaron la palabra, dice que fue notorio a toda la gente, todos lo vieron, todos lo supieron. Y hasta el día de hoy su historia se sabe en todo el mundo. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Y también Dios puede hacer lo mismo con nosotros, si nosotros queremos, hermanos. Si nosotros nos esforzamos. También cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados al horno de fuego, hermanos, no les aconteció nada. Y el nombre de Dios fue glorificado por medio de ellos. Así también nosotros, en nosotros puede pasar, hermanos, porque hay hombres que no están escritos en la Biblia y que se sabe de lo que han hecho en este mundo por causa de la palabra de Dios. Amén. Amén. Y nosotros, hermanos, también debemos de tomar nuestra propia historia, nuestra participación en el reino de los cielos. ¿Qué estamos haciendo para Dios? Porque fuimos escogidos por Dios. Él nos llenó con todas las armas, hermano. Tenemos todas las armas para vencer. Toda la armadura de Dios la tenemos. Solamente hay que tomarla. Amén. Amén. Vamos a leer Éxodo 19 del 5 al 6. Amén. Amén. Les dije Romanos, ¿verdad? Éxodo, perdón. Amén. ¿Lo tenemos? Fíjense cómo dice. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Es lo mismo que dice el Señor, que Él buscaba perlas, ya las encontró, pero nosotros vamos a ser su especial tesoro, dice la palabra de Dios, si nosotros guardamos el pacto de Dios. Amén.
O sea, los mandamientos de Dios, hermanos. Somos un especial tesoro. Si no los guardamos, hermano, si hacemos todo lo que el mundo hace, somos del montón. Pero si hacemos la voluntad de Dios, hermano, somos un especial tesoro. Porque el mundo está lleno de cobardes. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia desde los tiempos de Juan el Bautista, y los violentos lo arrebatan, los valientes, hermano. Amén. Los valientes son aquellos que se esfuerzan por hacer la voluntad de Dios, porque hacer la voluntad de Dios no es fácil, es un camino estrecho, es una puerta angosta, y pocos son los que la hallan, pocos son los que hacen la voluntad de Dios, pocos son los que se esfuerzan por servir a Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Y por eso aquí dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, o sea, apartada para mí. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel: un reino de sacerdotes. Porque el Señor nos hizo reyes y sacerdotes para su gloria, y reinaremos, dice la palabra de Dios, sobre la tierra. Amén, gloria a Dios. Ahorita no es tiempo de reinar, ahora es tiempo de servir. Es como si tú te estuvieras ganando tu puesto en el reino de los cielos. Amén. Por eso dice la palabra de Dios: el que quiera ser el mayor, sea servidor de todos. Eso es lo que dice el Señor. ¿Está hablando de ser el mayor aquí en la tierra? No, en su reino. Si tú quieres ser mayor en el reino de Dios, sé servidor de todos aquí en la tierra. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria a Dios. ¿Y qué esperamos para empezar a servir al Señor? Tenemos que hablar de la palabra, tenemos que hablar de sus maravillas, tenemos que hablar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, de que Él es real, que Él es poderoso, hermanos. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: háblales en tanto te escuchen, y si no te escuchan son porque es una casa rebelde, dice en Ezequiel. Pero siempre sabrán que hubo profeta en medio de ellos, alguien que les anunciara la palabra. No te canses, hermano. Mucha gente no entiende. No, tú sigue predicando, hermano. Tú sigue predicando, porque a lo mejor entre 100, 200 que le prediques, uno se va a convertir. Pero si le predicas a uno cada, no sé cada cuánto tiempo, hermano, imagínate, ¿cuándo vas a encontrar una perla preciosa? Acuérdate que para el Señor, cada uno de nosotros son perlas preciosas, hermanos. Amén. Y para encontrar una perla preciosa no la vas a encontrar ahí a la vista, hermano. Ya lo hubiera recogido quien sea, hermano. No, hay que buscar, hay que predicar la palabra. Entre todos esos que no te escuchan, ahí vas a encontrar alguno. Por eso la palabra de Dios dice que el que cayó en buena tierra, la semilla que cae en buena tierra reproduce a 100 por uno, hermano. Porque a veces una persona que traes, el más insignificante, como dice la palabra de Dios, de lo vil y de lo menospreciado, escogió Dios, de lo que no era para deshacer lo que es. De ahí escogió el Señor, hermanos. Esa persona puede traer mucha gente, hermanos, cuando se levanta. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 28, versículo 39. Hermano, tenemos todas las armas. Todas las armas. Tenemos que predicar, hermanos. Capítulo 8, versículo 28 al versículo 29. 28, 39. 8, 28, 39. Sí, amén. Gloria a Dios.
Amén. Fíjense cómo dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero debemos de entender quiénes son los que aman a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. Amén. Eso es amar a Dios. Porque luego decimos: no, yo amo a Dios. Con palabras no vale. Con hechos. A través de la obediencia de la palabra. Dice: todas las cosas les ayudan a bien. A los que obedecen a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amén. Para que sigamos las pisadas de Jesús. Para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. ¿Por qué estamos aquí, hermanos? Porque te trajo el hermano. Porque el Señor te llamó. Estás aquí por la voluntad de Dios, hermano. Por eso la palabra de Dios dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Amén. Los cuales no son por voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios. Amén. Amén. Dios es el que te llamó para que fuese su hijo. Porque ninguno puede venir a Él si no le fuere dado del cielo, dice la palabra. A estos también justificó. Y a los que llamó, a estos también justificó, hermano. O sea, Dios ya te justificó de tus pecados, de tus errores. Y si en algún momento te equivocaras, levántate otra vez, hermano. La palabra de Dios dice que mientras hay vida, hay esperanza. Que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Amén. Él intercede todos los días por nosotros, no solo un día, hermano. Por eso si hiciste lo malo ayer y hoy amaneciste, ¿sabes por qué fue? Porque Dios intercedió por ti, hermano. Se puso en vez de ti, hermano. Haz que valga la pena. Amén. Gloria a Dios. Y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Muchas personas tienen miedo a predicar porque les da pena que vayan a ser avergonzados en algún momento, que alguna persona les diga: oye, pero si yo te conozco, tú eres esto y el otro. No, hermanos, dice la palabra de Dios que Él ya nos justificó. Amén, gloria a Dios. No pasa nada, hermano. Amén. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Amén. Porque mucha gente que va a decir: no, tú ya estás condenado. ¿Crees que porque te arrepentiste ya Dios te perdonó? Amén. Dios nos perdonó. Amén. Amén. Dice que nadie te puede condenar. Aunque te digan: tú estás condenado, si despertaste tienes una nueva oportunidad, hermano. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede. No dice intercedió, dice intercede. Hoy sigue intercediendo por nosotros. Lo que quiere es que nos levantemos, hermanos, como siervos de Él, hermanos. Amén. Dios no nos trajo aquí para estar sentados todo el tiempo, nos trajo para trabajar para Él, para que su nombre sea glorificado a través del poder de su Santo Espíritu que habita en nosotros, hermanos.
En nosotros está el poder de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Qué te va a separar del amor de Cristo? Si tú eres obediente, no te va a separar ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni espada. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, nada, hermano. Tenemos todas las de ganar. Tenemos que levantarnos, hermano, y que se escriba nuestra propia historia. Como la de Sadrach, Mesach y Abed-nego, como la de Daniel, como la de Ezequiel, como la de Moisés, como la de Samuel. Amén. Como la de Débora, como la de María. Porque también hay grandes siervas de Dios que sirvieron a Dios, hermanos. Tenemos que levantarnos con el poder de su Santo Espíritu, hermano. Porque un día los libros van a ser abiertos, hermanos. ¿Sí saben cuáles son los libros? ¿Qué está escrito en esos libros? Nuestra vida está escrita. Lo que tú hiciste para Dios y lo que no hiciste. ¿Sí? La gente que no se arrepintió de sus pecados, van a ser leídos los libros delante de todo el mundo, hermano. Todo el mundo va a leer todo lo que hiciste. Lo que tú dijiste es, me lo voy a llevar, me lo voy a enterrar conmigo hasta la tumba. En ese día va a ser abierto el libro y todos lo van a saber. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Apocalipsis 14:13. Perdón, es Apocalipsis 20:12. Sí vamos a leer ese, pero ahorita. Amén. Apocalipsis 20:12. Fíjense cómo dice, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Qué maravilloso es nuestro Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Fíjate cómo dice, amado hermano. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y cuando se abre un libro, ¿para qué se abre? Para ser abierto y leído. Para ser leído, hermano. Amén. O sea que toda la gente va a estar allí. Y vamos a escuchar. De todos nos vamos a tener bastante tiempo. No se preocupen. Dice aquí. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. El cual es el libro de la vida. Amén. En ese libro van a estar escritas todas las hazañas de los hijos de Dios. De los siervos de Dios, hermano. No los que estuvieron ahí sentados, los que no se preocuparon por nada, los que les daba igual. No, esos van a estar escritos en los libros. El libro de la vida va a hablar de las hazañas que hicimos para Dios. Amén. Por eso dice aquí, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Que dicen, mira, tú estás condenado por esto, hiciste esto que creíste que nadie nunca iba a saber, también lo hiciste. Amén. Y los otros,
dice que van a recibir galardones, recompensas, porque Él va a venir a recompensar a cada uno según sea su obra. Y los otros, tú estás escrito en el libro de la vida porque hiciste esto, porque hiciste el otro, porque te esforzaste, fuiste valiente, predicaste la palabra, resististe hasta el final. Eso va a estar escrito en el libro de la vida. Y también va a ser contado delante de todo el mundo. Eso es lo que dice, fíjense, Apocalipsis 14:13, hermanos. Gloria a Dios. Apocalipsis 14:13. Amén. Oí una voz que decía, que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, o sea que mueren creyendo, mueren obedeciendo la palabra de Dios. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Cómo que sus obras con ellos siguen? Eso es lo que va a estar escrito en el libro de la vida. Sus obras. El hermano tal. Y ahí va a estar, hermano. Todos van a saber lo que tú hiciste para la gloria de Dios, en el reino de Dios, hermano. Porque tus obras van a seguir. Oye, mira, hizo esto y no estaba ni escrito ahí en la Biblia, pero ve todo lo que hizo. Porque dice la palabra de Dios que los que creyeran en Él harían mayores obras que las que Él hizo, que las que el Señor Jesucristo hizo, así dice la Biblia, hermanos. Amén. Como hombre, no como Dios, porque Dios hizo todo. Amén. Pero dice la palabra de Dios que vamos a descansar de nuestros trabajos, pero nuestras obras van a seguir vigentes por toda la eternidad. Amén. Así los que desobedecieron por toda la eternidad, no hizo esto, te redargüí en tu corazón para que hicieras esto, te mandé a predicarle a tal persona y te dio pena, ¿verdad? Las personas que no quisieron pecar contra el pecado que tengan, porque todos en alguna cosa estamos batallando. Pero el que no se resistió, el que no le hizo guerra al pecado ese, no, ni siquiera se esforzó por hacer la voluntad de Dios, hermano. Amén. Todo eso va a estar escrito. La gente va a saber por qué se perdió, porque no va a haber una pérdida de memoria como aquí que luego decimos, es que se me olvidó. No, allá siempre va a estar vigente. La gente, ¿por qué está en el reino de Dios? Y la gente, ¿por qué está perdida? También lo van a tener en cuenta todo el tiempo. Amén. Gloria a Dios, qué maravilloso es nuestro Dios. Amén. Si nosotros nos arrepentimos y empezamos a hacer la voluntad de Dios, hermano, nuestros pecados son borrados, nuestros pecados son echados al fondo del mar. Todo lo malo que se escribió acerca de nosotros es borrado. Es borrado, lo dice la Biblia. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Colosenses capítulo 2, versículo 14.
Amén. Amén. Fíjense cómo dice, hermanos. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa acta de los decretos es todo lo que nosotros habíamos hecho mal. Cuando nosotros nos arrepentimos y empezamos a hacer la voluntad de Dios, hermano, todo lo malo que habíamos hecho se borra. Amén. Dios lo sepulta en lo profundo del mar. Porque Dios tiene escrito un libro, hermanos. El libro de la vida, hermanos. Amén. Ese libro se empezó a escribir cuando le fue dada la ley a Moisés. Vamos a leer Éxodo 32, 32. Éxodo 32, 32. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dice, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Fíjate qué maravilloso. Y ve cómo le contesta el Señor. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Que raer es borrar su nombre del libro de la vida. Amén. Porque no obedeció al Señor. ¿Por qué una persona es borrada del libro de la vida? Porque no obedece la palabra de Dios, hermanos. Amén. Si estamos... Ahora vamos a leer lo que dice Apocalipsis para que veamos si es lo mismo de antes y después, porque muchas personas dicen, no, es que el antiguo pacto ya fue eliminado, fue quitado. No, hay algunas cosas que se cambiaron y la misma Biblia lo muestra. Pero esa es la ley de Dios, hermanos, la cual es eterna, hermanos. Vamos a leer Apocalipsis 3:5, hermanos. Amén. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. El que venciere, o sea, ¿y quién es el que va a vencer? El que hace la voluntad de Dios, el que guarda los mandamientos de Dios. La fe de Jesús, como dice también ahí en Apocalipsis. Amén. Y no borraré. El que es borrado, ¿por qué es? Porque no obedece la palabra de Dios. Aquí tenemos de dos, hermanos. O encontramos nuestro propósito en Dios, o nos perdemos y hacemos lo que queramos. O hacemos lo que queramos y por eso nos perderemos. Amén. Amén. Debemos de encontrar, porque no nacimos, ninguno de nosotros nació por nacer, hermanos. El diablo, aún el mismo diablo, fue creado con un propósito, para alabar a Dios. Y él que dijo, no quiero. Y en vez de hacer la voluntad de Dios, estaba teniendo maldad.
Porque dice que empezó a hacer contrataciones. ¿Cómo que contrataciones? Empezó a convencer a los demás ángeles de rebelarse contra Dios. Y Dios lo dejó por algún tiempo. Por eso es que la tercera parte de los ángeles se rebelaron contra Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios le dejó un tiempo para ver si se arrepentía. Pero no se arrepintió. Y dice, se halló maldad de ti y fuiste arrojado. Porque si lo hubiera dejado ahí más tiempo, seguiría convenciendo a los demás. Entonces así nosotros, hermanos, Dios nos creó con un propósito. Amén. Gloria a Dios. Pero nosotros decidimos cuál va a ser nuestro propósito. Y solamente hay dos. O le sirves a Dios o le sirves al diablo. No hay otra, hermano. Aunque digan, ay, no, yo no le sirvo. No, si tú eres sabio en tu propia opinión, tú vas a decir, no, yo no le sirvo. Al desobedecer la palabra de Dios, hermano, estamos sirviendo al diablo. Si le sirves al trabajo, le estás sirviendo al diablo, hermano. Porque la Biblia, ¿qué dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es poner en primer lugar a Dios. A través de las riquezas le sirven al diablo, a través de los afanes le sirven al diablo, a través del falso amor, al cambiar eso por Dios, le están sirviendo al diablo. Cuando le sirven al pecado, le están sirviendo al diablo. Para servirle a Dios solamente es haciendo la voluntad de Dios, hermano. Y podemos. Dice la palabra de Dios que el pecado no se va a enseñorear de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos el ayuno, tenemos la oración, tenemos la palabra de Dios, hermanos. Tenemos todo el poder. Dice que tenemos todo el poder sobre la fuerza del enemigo y nada puede dañarnos. Ni un arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante en juicio contra ti, dice la palabra de Dios. El Señor nos entregó al diablo exhibido, derrotado, hermano. Tu mayor oponente es tu carne. Tu carne, hermano. Tienes que someterla a la voluntad de Dios, como dice el apóstol Pablo, yo golpeo mi carne y la pongo en su servidumbre. Le enseña que le tiene que obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque muchos, ¿por qué faltan, hermano? ¿Dónde están los que faltan, los que no llegan a estar a la presencia de Dios? A los que no llegan para adorar al Rey. ¿Dónde están? Haciendo su quehacer. Con su mamá, con su papá. La Biblia dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. ¿En dónde están? En un partido, durmiendo. La Biblia dice, mirad que no os carguéis de glotonerías, dice la palabra de Dios. Eso es una glotonería, el estar duerme. Amén. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es la razón? Tenemos que someter a la carne para hacer la voluntad de Dios, para que nuestros nombres sean nombres de renombre, hermanos. Amén. Hermano, 12 discípulos, hermano. Lee la palabra de Dios y todo lo que hicieron, hermano, para la gloria de Dios. Empezó con 12, aquí habemos más de 12, hermano. ¿Qué estamos esperando para aplastar al enemigo? No tiene poder sobre nosotros, hermano. Amén. Amén. Hebreos 11 del 1 al 40, vamos a leer. Amén. Fíjense cómo dice.
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Tú puedes verte como un hombre, una mujer ordinario. Pero si tú obedeces a Dios, hermano, tu vida va a ser transformada. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, dice la palabra de Dios. Amén. Eso es, cuando nosotros nos humillamos delante de Dios. Y todo el que se humille delante de Dios será exaltado. Todo el que se exalte será humillado. ¿Cuándo es la exaltación? Cuando la gente no obedece a Dios. La gente que no obedece a Dios se le pone al tú por tú a Dios. No es que yo no creo eso. No es que yo no creo en Dios. Amén. Dice, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Porque ellos creyeron, hermano, que habían sido escogidos de entre los de la tierra, hermanos. Así como nosotros. ¿Qué somos nosotros? Somos perlas preciosas, escogidas por el mismo Dios. Amén. Pero ahora nos toca demostrar que realmente somos piedras preciosas. Y que somos perlas de gran valor, hermano. Amén. Dice, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe, imagínate, Abel ni sabía que se iba a morir, hermano. Imagínense, si supiéramos, yo creo que si una persona supiera que realmente se hubiera entregado a Dios, no tiene descendencia, no tiene familia, como Abel, y supiéramos que mañana nos vamos a morir, y tuviéramos algo, yo creo que diríamos, si fuera un hombre o mujer de Dios, diría, no, yo doy todo para Dios. Yo lo doy todo. Si supiera, ¿verdad? Pero ese hombre ni sabía que se iba a morir, hermano. ¿Y qué hizo? Cuando preparó un sacrificio para Dios, una ofrenda, dio lo mejor. Y él ni sabía, hermanos. Y en ese día se murió. Lo mató su hermano. Caín mató a Abel. Amén. Y entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que lo que hizo Abel, hasta hoy lo sabemos nosotros. Porque dio lo mejor de él, hermanos. Así nosotros debemos de dar lo mejor de nosotros, para que nuestros nombres estén escritos en los cielos, hermanos. Ese es el grande galardón, hermanos, que Dios va a hablar, que Dios por el cual va a recompensar. Dice, por cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Entonces imagínense, dice la palabra de Dios que Enoc no vio muerte, hermanos. Lo traspuso el Señor. Y eso fue notorio para todo el mundo. Todo el mundo lo vio, hermanos. Todo el mundo no solamente lo vio, todo el mundo lo sabe. ¿Quién no sabe? Todos lo saben. Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Pero antes de ser traspuesto, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado. Tuvo un testimonio de que le agradó a Dios. Así nosotros, hermano, Dios no te va a dar una bendición grande si no hay un testimonio. Tiene que haber un testimonio para la gloria de Dios
para que Dios te haga llegar una bendición a tu vida. Pero si no predicas, no trabajas para el Señor, ¿cómo va a llegar la recompensa? La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Amén. Cuando trabajamos para Dios, hermanos, Dios nos paga. ¿Cuántos saben que Dios paga? Amén. Gloria a Dios. Tú predicas la palabra de Dios, tú trabajas para Dios y Dios siempre te hace llegar lo necesario. Porque hay un testimonio, hermano. Dios no te va a dar algo si tú no estás mostrando el servicio para Dios. Amén. Entonces aquí dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que... ¿Y quiénes son los que le buscan? Amén, gloria a Dios. No solamente es buscar a Dios, ¿dónde estás, Dios? No. Es haciendo la voluntad de Dios. Eso es buscar a Dios. Y Él es galardonador de los que le buscan, de los que trabajan para Él, de los que hacen su voluntad. Él los galardona. ¿Qué quiere decir? Él los premia. Él les paga a la gente que trabaja para Él. No es que el pastor te vaya a pagar. No, Dios te va a pagar, hermano. Porque así lo hizo conmigo. Amén. No me ha faltado nada desde que yo le creí. Amén, gloria a Dios. Él me hace llegar mi sustento. Él me da para comer. Amén. Gloria a Dios. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Imagínate, Noé, hermano. O sea, Noé, pregonero de justicia. ¿Qué quiere decir? Que estaba pregonando que Dios iba a destruir al mundo por medio de un diluvio. Lo único que había recibido era burlas. Dios va a inundarlo todo, les decía a todos. Pero en ese tiempo dice la palabra de Dios que ni se conocía la lluvia. No llovía en esos días. La Biblia dice que había un vapor que regaba toda la tierra, pero no había lluvia, no la habían visto jamás. Y les decía, va a llover, va a caer agua del cielo. Y ellos, está loco este cuate, ¿de qué nos está hablando? No conocían la lluvia, hermanos. Lo dice la Biblia. Imagínense. Así ahora mismo, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios y le decimos a la gente, va a haber un juicio. Si no te arrepientes de tus pecados, en el día del juicio vas a ser condenado. Y la gente que dice, está loco este cuate. ¿Quién ha ido y quién ha regresado? Jesucristo. Y aún así no le han creído. Él no lo dijo, Él no lo habló. Amén. Nos habló de la parábola de Lázaro y el rico, donde está el Hades y está el seno de Abraham. Un lugar de reposo y un lugar de tormento. Y no lo creen. Y la gente le estamos hablando, pero no importa. No importa que el mundo no lo crea. Tú prepara tu casa. Tú prepara, salud en el nombre de Jesús. Tú prepara el arca en el que tu casa se va a salvar, hermano. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, hermano. Por medio de ti se puede salvar tu familia. Tú puedes ser el puente para que tu familia se salve. Pero si tú no te salvas, menos tu familia, hermano. No, tú tienes que ser fiel al Señor para que tu casa reciba bendición por medio de ti, hermano. Amén. Y dice, por eso aquí dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Cuando tú estás orando por tu familia, cuando estás intercediendo, cuando te congregas, cuando trabajas para Dios, estás preparando esa arca. Estás preparando esa bendición para ellos, aunque ellos no lo vean. Aunque ellos estén en contra de ti, porque la palabra de Dios dice que los enemigos del hombre serán los de su casa. Ellos no lo saben, pero por medio de ti pueden ser salvos.
Pero si tú eres fiel al Señor, si tú te preocupas por las cosas de Dios, Él también se va a preocupar por tus cosas. Amén. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Heredero. Dios le recompensó por su fe. Amén. Amén. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Amén. Así nosotros, hermanos. Es como mucha gente que sale, apenas está sabiendo a dónde va a ir. A través de la palabra de Dios. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. En tiendas, imagínate, no una casa de concreto, no un castillo. Un hombre riquísimo era Abraham, dice la palabra de Dios. ¿Y dónde moraba? En tiendas. En un campamento, hermano. Dice, coherederos de las mismas promesas, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de el tiempo de la edad. Amén. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Ya estaba grande. Que aquí no importa tu edad, hermano. La Biblia dice, diga al débil, fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén, gloria a Dios. Dios te puede dar fuerzas. Aunque tú supieras que mañana vas a morir, hermano, como Sansón se arrepintió. Señor, dame la fuerza, Señor, para que con mi muerte te glorifique, Señor. Aún puedes estar grande y tú puedes glorificar a Dios. Amén. Amén. Caleb, dice la palabra de Dios, que le dijo a Josué, dice, dame este monte, dice. Porque yo me siento como cuando salí de Egipto. Cuando salió Caleb de Egipto tenía 40 años. Y ese monte estaba lleno de enemigos. Dice, dámelo, yo lo quiero por herencia. No era de que nada más iba a llegar y iba a habitar el monte nada más, no. Estaban ahí los enemigos y le dijo, dámelo. Porque él sabía que si Dios se lo daba, los enemigos no iban a poder contra él. Dice, yo los voy a destruir, porque yo me siento como cuando salí de Egipto. Y no en el sentido de, tal vez de la fuerza física, sino con la misma fe. Amén. Sabía que lo que necesitaba era el poder de Dios para poder vencer. Así nosotros, hermanos, podemos tener la edad que sea. Hay gente que está enferma y de verdad, Dios, dame fuerzas, yo quiero servirte. Y Dios lo renueva. Dios lo levanta. Porque no hay nada imposible para Dios. Para Dios todas las cosas son posibles. Y Él lo puede volver a hacer, porque Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Amén. A veces las cosas, cuando queremos hacer la voluntad de Dios, hermanos, se dificultan. Pero no, hermano, no es porque Dios no esté ahí, sino porque Dios quiere ver tu esfuerzo, hermano. Quiere que tú salgas de todos esos obstáculos. Porque el mayor obstáculo, hermano, no está delante de ti. El mayor obstáculo, hermano, está en tu mente. Está en tu mente. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántas personas tienen discapacidad, hermano? No tienen piernas, no tienen brazos. Y a veces hacen mayores cosas que las que nosotros hacemos. Hermano, está aquí en la mente, hermano. Debemos de creerle a Dios. Por eso dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. Dios es fiel. Y si Dios te escogió como perla preciosa, es porque Dios te ha dado poder, te ha dado autoridad, hermano. Tienes que tomar ese poder.
Tienes que tomar esa autoridad. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Tienes que tomar esas bendiciones que Dios tiene para tu vida, hermano. Amén. Por lo cual de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Abraham. Tenía casi 100 años, hermano. Y por esas hazañas de Abraham, hermano, no está hablando solamente de hijos en la carne. Porque dice la palabra de Dios que Él es padre de Israel en la carne. Y Él es padre de Israel espiritual, el cual somos todos nosotros. Amén, gloria a Dios. Amén. Porque lo creyó, hermanos. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Imagínense cuánta gente no está esforzándose por cruzar la frontera nomás aquí a Estados Unidos. Mejor hay que preocuparnos por pasar esa frontera, pero para el reino de los cielos, hermano. Amén, gloria a Dios. Porque ahí sí de verdad están las verdaderas riquezas, hermano. No va a haber más hambre, ni más llanto, ni más dolor. Si Dios quiere bendecirte, hermano, aunque te vayas al desierto como Abraham, allí Dios te va a bendecir. Amén. Aunque te fueras como Lot, ahí donde está todo, hermano. Ahí tenía todo Lot y en un instante lo perdió todo, hermano. Hasta su familia, dejó a su esposa, por ahí se le quedó, en estatua de sal, hermano. Se le quedó la esposa, hermano. Se le quedaron los yernos también por ahí. ¿Te das cuenta, hermano? Lo que necesitas no es un buen trabajo. Necesitas a Dios, la bendición de Dios. Porque todo lo que pisare la planta de nuestros pies, dice la Biblia, que es nuestro, hermano. Donde pongamos nuestra mano va a ser de bendición, hermano. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Dice aquí, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Por qué no? Porque le dieron la gloria, porque su nombre fue exaltado por medio de ellos. Pero si no obedecemos al Señor, hermano, Dios se puede avergonzar de nosotros. Y no solamente Dios, la Biblia dice que muchos, si no hacemos la voluntad de Dios, dice que se van a avergonzar y se van a ir. Porque no obedecieron al Señor sabiendo la voluntad de Dios. Porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a su hijo, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Imagínate, Dios le dice, en Isaac te voy a levantar descendencia. Y al otro día Dios le dice, entrégame a tu hijo Isaac en sacrificio. Y Abraham, pues vamos a entregarlo. Vamos a matarlo. Porque Abraham creía que Dios era poderoso para levantarlo de entre los muertos. Dice, aquí yo lo mato y aquí Dios lo resucita. Porque ¿cómo Dios no puede mentir? No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para... ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que él le creyó a Dios, hermano.
Dice, yo lo mato y él lo revive, porque de mi hijo tiene que salir descendencia. Imagínate hasta dónde iba la fe de Abraham. Amén. Dice, por la fe dice Isaac a Jacob, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Amén. Es como nosotros, hermano. De nuestros hijos tenemos que bendecirlos. Es como profetizar. Tú vas a ser un siervo de Dios, aunque ande bien perdido el hijo, aunque casi vaya para el infierno, hermano. No, tú vas a ser un siervo de Dios en el nombre de Jesús. Tú te vas a levantar, tú le vas a servir a Dios. Amén. Así nosotros debemos de bendecir. Dios no nos puso para maldecir, sino para bendecir. Amén. Y por eso dice que los bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. ¿Qué les dijo al pueblo de Israel? Ustedes no siempre van a estar en esclavitud. Dios los va a sacar de la esclavitud. Porque donde abundó la maldad, sobreabundó la gracia. Amén. Así nosotros, hermano, tenemos que creer por esa fe, que aunque nuestra familia se vea perdida, Dios tiene el poder para levantarla. Porque no andamos por vista, andamos por fe. Pero tenemos que hacer la voluntad de Dios. Elías, hombre apegado a bajas pasiones igual que ustedes, pero oró fervientemente a Dios y dejó de llover. Oró otra vez y volvió a llover. Hombre, ¿qué dice? Elías, hombre como ustedes. Lo único que les hace falta es creerlo para que pase. Obediencia quiero y no sacrificios. No he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Dice la palabra de Dios. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Él y hace su voluntad, a este oye. Tú eres esa perla preciosa. Solamente lo único que tienes que hacer es empezar a hacer la voluntad de Dios. Y pídele al Señor. Y Él te va a dar. Pero si eres obediente, hermano. Si haces la voluntad de Dios, Dios te va a responder. Amén. Esa es la mejor forma de clamarle al Señor. No, porque hay muchos, de verdad, se está muriendo su familiar y de verdad gritan, Dios, ayuda. Y se muere el familiar. Dios nunca le ayudó. Cuando dice Dios, clama a mí, yo te responderé, también es por medio de la obediencia. La gente que hace la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, está clamando, está gimiendo, está gritándole al Señor. Amén. Y Dios contesta, porque tenemos un Dios poderoso. Por eso dice la Biblia, todo cuanto pidieres al Padre, os lo dará. Siempre sea conforme a su voluntad, hermanos. Amén. Y haciendo la voluntad de Dios. Pues si no hacemos la voluntad de Dios, ¿cómo, hermano? ¿Cómo? Es como si tuvieras un hijo desobediente. Haz tu cuarto, levanta tu cama, lava tu ropa. Y fuiste a trabajar, regresas y no has hecho nada. No, pero quiero una chamarra. No, pero quiero unos zapatos. No te voy a comprar nada. Hasta vergüenza te debería de dar pedirme. Así también con Dios. La gente que no obedece a Dios debería de darle vergüenza pedirle algo a Dios. Porque lo primero que debemos de hacer para que Dios nos dé algo es obedecer su palabra. ¿Lo digo yo? No, lo dice la Biblia. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Él y hace su voluntad, a ese oye. No lo digo yo, lo dice la Biblia, hermano. Por eso clamamos
¿qué pasó, Dios? ¿Dónde estás? ¿No que estás conmigo? ¿No que todos los días de mi vida hasta el fin del mundo? Pues sí, pero te dije que me obedezcas, que hagas mi voluntad. Amén. Dice, y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Andaban matando a todos los niños, hermano. Pero los padres de Moisés dijeron, este niño hay que salvarlo. No es literal de niño hermoso. No, vieron que como que había un propósito de Dios ahí, en la vida de Moisés. Dice, vamos a reservarlo, porque Dios tiene algo con este niño. Pues, ¿qué crees, hermano? Que por eso Dios te reservó la vida a ti, hermano. Por eso te juntó como una perla preciosa a ti, porque Él te vio diferente. Él cree que en ti hay algo, hermano. Solo falta que tú lo creas. Solo falta que tú te levantes en el nombre de Jesús. Amén. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Como que Moisés también, pues él sabía que habían matado a todos y que a él lo habían reservado. Como que yo no nací para todo esto. Como que yo nací con otro propósito. Incluso quiso probarle cuando defendió a uno de su pueblo. Mató a un egipcio. Y en vez de eso, en vez de que lo vieran como un salvador, como que él iba a hacer algo por ellos, dice, no, ¿quieres matarme como mataste al egipcio? No, hermanos, ¿por qué se golpean? Ustedes son hermanos. Dice que estaban golpeando ahí 2 israelitas. No, ¿por qué? ¿Y qué dice? No, ¿quieres matarme como mataste al egipcio? Porque los enemigos del hombre serán los de su casa. Amén. Pero él siguió creyendo. Dice aquí, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. O sea, él no veía los problemas, él veía a Dios, él se sostenía. O sea que su fuerza era Dios, hermano. ¿Sí? No decaía, se sostenía como viendo al invisible. Yo sé que Dios está con nosotros. Yo sé que Dios nos va a librar. Yo sé que Dios nos va a levantar. Yo sé que Dios nos va a sacar de aquí. Como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Imagínense, hermano, el pueblo, Moisés, Dios, lo iba dirigiendo Dios. ¿Y a dónde los dirigió Dios? Al mar. Ellos sabían dónde estaba el mar. Moisés sabía que ahí enfrente estaba el mar. Pero él se sostuvo como viendo al invisible. Él sabía que llegando al mar, Dios iba a hacer algo. Ustedes saben, pensaban que iban así como, ay, no sé dónde está el mar. No, allí estaba el mar y él lo sabía. Y llegó allí. Y él sabía que cuando llegara ahí la situación iba a estar difícil, pero Dios tenía que hacer algo. Y ahí fue donde Dios abrió el mar. Donde estaban acorralados. O creían en Dios, o los alcanzaban sus enemigos y ahí los acababan. Los regresaban a la esclavitud. Solamente había 2 opciones. Amén. Y decidieron creerle a Dios. Por la fe
cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así de Samuel y de los profetas. Por la fe conquistaron reinos. Eso es lo que necesitamos nosotros, levantarnos, hermano. Porque no solamente ellos pudieron conquistar reinos, también nosotros, si nos levantamos en fe. Hicieron justicia, alcanzaron promesas. Amén. Alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Cuando nosotros peleamos en la fe, hermano, nos fortalecemos en el poder del Santo Espíritu de Dios. Amén. Si no tenemos ninguna guerra, si no trabajamos, hermano, ¿cómo te vas a fortalecer? ¿Cómo te vas a llenar de fe? Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. Amén. Todo esto también es porque a veces es una prueba de parte de Dios. Muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Por eso dice, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? Desnudez, hambre, persecución. Eso es lo que está hablando, hermanos. Antes, dice, en todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Tenemos, hermanos, es necesario que encuentremos nuestro propósito en Dios. No nacimos por nacer. Amén. El propósito está aquí. La Biblia por eso dice, escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna. A nosotros nos parece que allí está nuestro propósito. El propósito que Dios tiene en nosotros. Amén. Mateo capítulo 10, versículo 7 al 8. Mateo capítulo 10 del 7 al 8. Amén. Amén. Fíjense cómo dice. En el nombre de Jesús. Mateo 10 del 7 al 8. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Amén. Ese poder está sobre nosotros. Dice que los que crean en Él tomarán serpientes en sus manos, hablarán nuevas lenguas, y si pusiesen sus manos sobre los enfermos, sanarán. Amén. ¿Cuántos creen en Jesús? Amén. ¿Ese poder está sobre nosotros, sí o no? Amén. Lo que necesitas es creer, hermano. Es creer. Hacer tu propia historia, hermano. ¿Qué has hecho para el Señor? Ponte a recapacitar. ¿En qué has trabajado para el Señor? ¿Cómo muestras que eres siervo de Dios? Porque muchos allá afuera andan diciendo, soy hijo de Dios. Pero los hijos de Dios se muestran por sus obras.
Por sus frutos se conoceréis. Un árbol bueno da buen fruto, un árbol malo da mal fruto. Así a cada árbol por su fruto se le conoce. Lucas 10 del 18 al 19. Lucas 10 del 18 al 19. Amén. Fíjense cómo dice, hermanos. Gloria a Dios. Lucas 10 del 18 al 19. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Te dio el poder de aplastar al enemigo. Hollar es aplastarlo, hermano, deshacerlo. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria a Dios. Ese poder está sobre nosotros. Amén. Daniel capítulo 4 del 1 al 3. Libro de Daniel, capítulo 4 del 1 al 3. Amén. Daniel capítulo 4 del 1 al 3. Fíjense cómo dice. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Me conviene que hable yo de la grandeza de mi Dios, de lo que Él ha hecho en mi vida. Amén. Nos conviene, hermano. Dice el apóstol Pablo: ay de mí si no anunciare el evangelio. Isaías 61 del 1 al 4. Con este terminamos, hermanos. Isaías 61 del 1 al 4. Amén. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios está en ustedes? Amén. Aquí está nuestro propósito. El propósito de nuestras vidas en Dios. Para lo cual Dios nos ha creado a todos nosotros. Porque esta promesa habla de Jesús, pero Él es el primogénito de entre sus hermanos. Amén. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios, no es el día del juicio, y a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Amén. Nosotros somos para la gloria de Dios, porque por medio de nuestras vidas Dios es glorificado, Dios es exaltado. Amén. Gloria a Dios. Dice: reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros, restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros
de muchas generaciones. Todo eso Dios tiene preparado para nosotros, si nosotros le creemos. Si nosotros creemos que este es el propósito de Dios en nuestras vidas. Tenemos que levantarnos, hermanos. Tenemos que hacerlo. Creer que Dios nos escogió. Ninguno puede venir a Él si no le fuere dado del cielo. En el libro de los Hechos dice que cada día añadía los que habían de ser salvos. Tú fuiste añadido por Dios. Tú fuiste traído por el mismo Dios. Aunque otra persona te haya traído, Dios te escogió, hermano. Amén, gloria a Dios. ¿Y para qué nos escogió? Para hacer su voluntad. Para que tú te levantes, hermano. Para que tú no vivas la historia de otro. Tú vive tu propia historia, hermano. Amén. Conforme a la voluntad de Dios. Para que tu nombre sea escrito en los cielos. Y las hazañas que hayas hecho en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Yo deseo que sea de bendición para todos los que nos ven también y que compartan las predicaciones, hermanos. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios.